Quería deciros que formamos parte de una gran familia de familias imperfectas, porque la Iglesia está formada por hombres y mujeres imperfectas, imperfectos, que Dios ha regenerado, que Dios ha rescatado, y estamos ahí en la lucha. Me impacta mucho ver cuando lees la historia en el Antiguo Testamento, la historia de los grandes patriarcas, darte cuenta que Dios usó a familias con muchos problemas para transmitir y hacer que un día viniera Jesucristo a esta tierra, ¿no? Y esto te impacta, porque quiere decir que Dios es un Dios lleno de gracia, de amor, de misericordia, que nos usa a nosotros, que somos a veces tan poca cosa y que merecemos tan poco. Sin embargo, Dios tiene esta gracia con nosotros, como la tuvo con esos hombres. Me impacta y creo que eso le da a la Biblia más fuerza, más poder en sus palabras, porque no estamos hablando de un libro amañado para decir que todo está bien y todo es maravilloso y qué bonitos somos todos, ¿no? Sino un libro que habla descarnadamente, habla de lo que somos y de cuánto necesitamos a Dios. A mí me gustaría hablaros un poquito de la familia de Isaac. Se podría hablar mucho, pero vamos a intentar acercarnos un poquito, porque la historia de Isaac y de Rebeca empezó como una de las más bellas historias de amor. Si lo leemos en Génesis 24, pues es muy bonito como, bueno, pues su padre hace ir a su criado a su tierra para buscar una mujer. Bueno, vemos como él cuando vio a Rebeca, pues se enamoró de ella y bueno, y la tomó por mujer y la amó, dice el texto bíblico, ¿no? Pero como todo en la vida, las dificultades no tardaron en llegar, porque imaginaros, Rebeca no se quedaba embarazada y ¿sabéis cuánto tardó en quedarse embarazada? 19 años. 19 años tardó en quedarse embarazada. Isaac oró a Dios y por su mujer, evidentemente, y clamó al Señor, y Dios le dio este don de la maternidad. Pero los problemas no se quedaron ahí, porque cuando ella se quedó embarazada, el parto, la gestación era muy difícil. El tiempo de gestación pues lo pasó mal. Había dentro de sí dos criaturas que estaban luchando entre ellas y todos sabemos que eran Esaú y Jacob, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, ahí ella casi se sintió que era mejor abandonarlo todo, dejarlo todo, si esto era tener hijos, ¿no? Y la verdad es que las cosas no fueron fáciles. Pero una cosa, los dos se amaban, los dos buscaron a Dios en las dificultades. En esos tiempos difíciles buscaron a Dios. Ahora, ¿qué pasó en el camino? ¿Qué pasó en sus vidas para que las cosas cambiaran y para verlos al final tan lejos el uno del otro? Vamos a leer algunos pasajes. No lo leeremos todo porque sería muy largo, pero en Génesis capítulo 25 y versos 27 al 28, encontramos estas palabras. Génesis 25, 27 al 28 dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo, pero Jacob era quieto y que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Si saltamos un poquito más adelante, en el versículo 31 dice: y Jacob respondió al requerimiento de su hermano, que le dijo: véndeme en este día tu primogenitura. Y entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Sabemos ahí cierta rivalidad entre ellos. Y dice en el capítulo 26 y verso 34: cuando Esaú era de 40 años,
tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Besemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Las cosas habían cambiado. La situación era diferente. Había una tensión, había una lucha ahí entre ellos. Isaac, Rebeca, Esaú, Jacob iban cada uno a la suya, buscando sus propios intereses. Isaac y Rebeca habían escogido al que pensaban que debía ser el que recibiera la bendición. Y cada uno iba a hacer todo lo posible para que así fuera, ¿no? Jacob quería ser el que recibiera la bendición de su padre. Y a Esaú le daba lo mismo todo. Él hacía lo que le daba la gana, pensaba, bueno, mi padre me ha dicho que me dará la bendición, así que importa lo que haga o deje de hacer. Y sabemos todos muy bien lo que pasó. Pasó que Jacob pues quiso dar la bendición a Esaú, y Rebeca escuchó cuáles eran sus intenciones, hizo sus planes y engañaron a Jacob. En una primera lectura pues tendemos a ver a Rebeca y a Jacob, a madre e hijo, pues como unos sinvergüenzas. ¿Cómo se les ocurre engañar al pobre Jacob, que estaba ciego, que no veía? ¿Cómo se les ocurre hacer una cosa así? Pero claro, la actitud de Isaac tampoco fue demasiado clara, porque sabéis una cosa, cuando él le dijo a Esaú, mira, ve a cazar, prepárame un guisado con lo que caces, y entonces yo te bendeciré, y ya está. Esto no se lo dijo a nadie. Es decir, solo llamó a Esaú. Y sin embargo, según las leyes de aquel tiempo, tenía que haber llamado también a Jacob, y tendría que haber llamado a otros testigos que estuvieran delante. Y no lo hizo. ¿Qué ocultaba? Tampoco tuvo en cuenta la profecía que el Señor le había dado a Rebeca. Cuando ella estaba luchando ahí, sentía a esos dos niños luchando dentro de sí, le dijeron, el menor será mayor. Y Dios les había comunicado algo, sin embargo, él no lo tenía en cuenta. Y además, acabamos de leerlo, Esaú estaba casado con dos mujeres, ¿no? Claro, en aquel tiempo el problema no era que estuviera casado con dos mujeres, aunque nos resulta un poco curioso, ¿no? Sino que eran dos mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y trajeron mucha amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. Es decir, teniendo en consideración todas estas cosas, Isaac no las tuvo en cuenta. Él tenía en su mente que tenía que ser Esaú, sin embargo Rebeca decía, no, tiene que ser Jacob, y lo va a ser. Y también hizo sus planes y sus preparativos para engañar a Isaac y para conseguir la bendición para su hijo preferido, que era Jacob. Claro, llegados aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo? ¿Se amaban? Al principio todo era bonito. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en el camino para llegar aquí, a esta situación? Parece que entre Rebeca y Jacob, madre e hijo, había cierta complicidad. De hecho, el texto lo dice así, Génesis 25-28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su caza, pero Rebeca amaba a Jacob, y cada uno tenía el suyo, cada uno tenía su preferido. Es muy posible que Rebeca le hubiera dicho a Jacob que él iba a ser el más importante que su hermano. Claro que se lo habría dicho, porque ¿cuántas veces se lo habría dicho? ¿Y no nos parece extraño que Jacob buscara a toda costa ser el primero? Y ya lo había demostrado comprando la primogenitura de su hermano. O sea, él buscaba desesperadamente ser el primero, estar por encima.
Sí, Dios lo había dicho, pero él lo buscaba, ¿no? ¿Sabéis una cosa? Y esta es una de las enseñanzas que tenemos que tener presentes. Y es que el favoritismo hacia uno de los hijos crea rivalidad entre los hermanos. Y como alguien ha dicho, el favoritismo convierte el hogar en un espacio de competencia y no de acogida. Como cristianos debemos amar a nuestros hijos por igual. Y debemos dedicarles tiempo a todos por igual. Y si hay que hacerlo, reñirles por igual. Y nunca compararles en el sentido negativo con otros y despreciarlos. Quizás tú lo has vivido, quizás tú lo has experimentado. Pero como el mismo José, él rompió con toda esta dinámica de engaños, nosotros también tenemos, y perdonó a sus hermanos, nosotros también tenemos que romper con las dinámicas que otros nos han traído. Tenemos que romperlas en el nombre de Jesús, ¿no? Claro, todo esto había desembocado en engaño, en mentira, para conseguir sus propios fines. Así que Rebeca, con la complicidad de Jacob, preparó una buena comida para que Jacob se la ofreciera a su padre, e incluso los vestidos de Esaú para que Jacob oliera como su hermano. Yo no sé, seguramente pues los vestidos no los lavarían mucho, porque cuando él entró con sus vestidos, dijo, huele a mi hijo Esaú. Pues seguramente vendría del campo y lo pondría allí estaba. Y rápidamente identificó a su hijo por el olor de sus vestidos, ¿no? Pero, claro, Jacob no era tonto. Jacob pensó rápidamente, vamos a tener un problema rápidamente, porque claro, yo tengo pelos y mi hermano tiene de pelos por todas partes y rápidamente él me va a querer tocar. Claro, no me ve, pero me va a querer tocar porque la voz no le va a sonar. Claro, ¿qué va a pasar entonces? Es curioso porque él está diciendo, si mi padre se da cuenta del engaño, lo que va a pasar es que voy a quedar mal, es que voy a quedar por un engañador, es que voy a quedar voy a quedar fatal, ¿no? A él lo que le importa es quedar mal, pero no le importa ofender a Dios. Fijaros, el pecado es una ofensa primeramente contra Dios y también contra nuestros semejantes. Es curioso, hablábamos de José rompiendo los esquemas recibidos, las enseñanzas de la vida, ¿no? Cuando él estuvo en casa de Potifar y fue de los principales y aquella mujer quiso tentarlo, él dijo, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Pecaría contra Dios. Él tiene la conciencia clara de que si se acuesta con esa mujer, él va a pecar contra Dios. Porque cuando pecamos, ofendemos primeramente a Dios. Jacob en ese momento, a él le interesa, voy a quedar mal, pero no se da cuenta, o no quiere darse cuenta de que con su actitud está ofendiendo a Dios. Pues bien, Jacob tiene sus reparos, ¿no? Pero Rebeca le dice, no te preocupes, mira, si él te maldice, esa maldición caiga sobre mí. Qué rápido decimos las cosas. Pensémoslas antes de decirlas. Pensémoslas. Y no nos apresuremos, porque, ¿sabéis? Rebeca, sí, logró su objetivo. Logró el objetivo fantástico de que al final Jacob fue bendecido por su padre. Pero el engaño y las mentiras
siempre traen consecuencias, aunque sea a largo plazo. Fijaros, Jacob tuvo que huir para que su hermano Esaú no le matara. Ahí se abrió una brecha. Rebeca, bueno, tenía la esperanza de que esta ausencia sería por poco tiempo. Versículo 44 dice, por algún tiempo estarás con mi hermano y luego ya volverás. Pues sabéis una cosa, Rebeca no volvió nunca más a ver a Jacob. Esto hay que pensarlo, ¿no? El mismo Jacob fue engañado más adelante por su tío Labán. Uy, el engañador, engañado. Se la hizo bien, ya sabemos qué pasó. Y curiosamente, fue con un cabrito que los hijos de Jacob engañaron a su padre. Y le dijeron, mancharon con aquel cabrito que mataron y la sangre que derramó aquel cabrito, mancharon la ropa de José y le dijeron, José ha muerto. También le engañaron, porque no había muerto, había sido vendido. Tenemos que valorar, ¿no?, estas cosas, ¿no? ¿Sabéis una cosa? Esto nos enseña otra de las lecciones importantes. Que en nuestros hogares, como en nuestra propia vida, en nuestra relación de matrimonio, en nuestra relación con nuestros hijos y con nuestros padres, tenemos siempre que decir la verdad. Dice la palabra, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Efesios capítulo 4, verso 25. El marido con su mujer y viceversa. Los hijos a los padres y los padres a los hijos. Y los hermanos entre ellos. Claro, porque la mentira primeramente ofende a Dios. Y nos hace daño y trae consecuencias. Así que tengamos cuidado, si nosotros en nuestra vida cotidiana no tenemos ningún reparo en engañar, esos pequeños engaños que a veces no le damos importancia, ¿no? Pero nuestros hijos nos están viendo y saben que lo hacemos. Y entonces eso es lo que van a recibir. Y entonces eso es lo que van a querer repetir. También es verdad que debemos comunicarnos y compartir nuestras preocupaciones. Creo que es importante hablar con nuestros hijos, importante hablar con nuestros padres, aunque a veces cuesta, pero hay que hacerlo y buscar juntos la sabiduría de Dios. También debemos aprender que debemos buscar siempre el bien del otro, no el propio, porque eso es lo que nos ha enseñado Jesús, a buscar siempre el bien del otro y no el nuestro. Es decir, hay que quitar los egoísmos. Tantas veces es lo que a mí me gusta, es lo que yo quiero, es lo que... y lo disfrazamos de necesidad a veces, y no lo es simplemente que lo queremos. Tenemos que mirar por el bien del otro. Ahora, llegados a este punto, claro, te haces preguntas. Perdonad que voy a beber un poquito de agua porque... Gracias. Vale, llegados a este punto te haces una serie de preguntas. Ay, ¿cómo es que Dios usó a la familia de Isaac? Siendo que era una familia tan imperfecta que estaban los unos contra los otros, cada uno buscaba lo suyo, se engañaron unos a los otros. ¡Qué tremendo! Primero porque Dios había dicho que esto tenía que ser así, que a través de esta familia vendría la bendición y a través de Jacob, Isaac y Jacob vendría la bendición. Y Dios lo había dicho. Pero claro, te preguntas, ¿cómo
¿cómo Dios puede aceptar esto? Viniendo de una mentira, de un engaño. Si al final Jacob recibió la bendición, pero la recibió a base de engaños muy descarados y no es aquello un desliz, no, fue una cosa bien hecha para hacer un engaño bien. ¿Cómo Dios podía aceptar esto? Fijaros, cuando Rebeca estaba embarazada de Esaú, antes lo hemos dicho, y de Esaú y de Jacob, ella sintió en su interior que los dos, seguramente se le movían, ella lo pasó muy mal, estaba fatal, total, buscó a Dios, buscó la ayuda de alguien que le dijera qué estaba pasando, seguramente habló con un profeta, y entonces, ella estaba tan mal que dice, si las cosas van a seguir así, ¿para qué quiero seguir viviendo? O sea, ella realmente estaba muy desesperada. Así que buscó a Dios y entonces la respuesta de Dios fue, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Y esto quiere decir que Rebeca, y se supone que Isaac también, porque estas cosas se hablan, ya sabían que Dios había dicho que el menor, es decir, Jacob, sería el elegido por Dios, el que estaría por encima de Esaú. Y así lo entiende el mismo apóstol Pablo en el capítulo 9 de Romanos. No vamos a leerlo porque sería muy largo, ¿no? Pero Isaac pareció no tener en cuenta esta profecía, pero Rebeca, que sí la tenía en su corazón, quiso hacerle, y fijaros lo que voy a decir, puede parecer un poco raro, quiso hacerle el trabajo a Dios a base de engaños y mentiras. O sea, ¿sabéis cuando no viene la respuesta de Dios y nosotros queremos ayudar a Dios? Mi mujer siempre me dice esto, no hay que ayudar a Dios, tú deja que Dios responda. Y es una palabra sabia. Fijaros la pregunta, ¿qué hubiera ocurrido si Rebeca y Jacob no hubieran engañado a Isaac? Y hubieran dicho, Dios lo dijo así, así que confiamos y esperamos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo se hubiera cumplido la voluntad de Dios? Pues no podemos saber cómo, porque ya las cosas pasaron como pasaron, no sabemos qué hubiera pasado. Pero lo cierto es que se hubiera cumplido, porque los planes de Dios se llevan adelante. Y David dijo, el Señor cumplirá en mí su propósito. Y Dios lo que dice, lo hace. Por tanto, debemos esperar y dejar que sea Dios el que actúe. ¿Sabéis una cosa? Cuando decidimos actuar por nuestra propia cuenta, lo que suele pasar es que complicamos las cosas y aumentamos nuestro dolor y el dolor de los que están a nuestro alrededor. Si Dios había dicho que Jacob iba a ser el primero, deja a Dios que haga las cosas, porque Dios las hace bien. No nos adelantemos, no busquemos el hacerle el trabajo a Dios, porque eso complica las cosas. Les pasó mucho a los patriarcas. A Abraham le pasó. No venía el hijo de la promesa, pues vamos a buscar a alguien con el que tengas un hijo. Y así, ¿no? Vamos a esperar en Dios, vamos a buscar a Dios en nuestras vidas particulares y en nuestras familias y en la iglesia del Señor. Otra de las preguntas que me hago, ¿cómo es que Dios usó a una familia tan imperfecta para ser parte de la historia de la perfecta salvación de Dios? Primero, porque en este mundo no hay nadie perfecto, eso de entrada. Y segundo, porque no hay ninguna familia que sea perfecta. Y porque somos perdonados, pero no perfectos.
Y si Dios usó a familias imperfectas, que cometían torpezas como las que cometió Isaac, pues también me puede usar a mí. ¿Y por qué? ¿Qué les distinguía a estos hombres y mujeres de los demás? Les distinguía que ellos buscaban a Dios y amaban a Dios. Luego eran muy torpes, pero amaban a Dios y confiaban en Él. Abraham tardó muchos años en aprender a confiar en Dios. Un viaje muy largo le costó. Pero esta es la historia nuestra. Nuestro recorrido es de por vida y estamos aprendiendo de por vida. Es verdad que como creyentes y como familias debemos buscar la santidad, porque así el Señor lo quiere, es la voluntad de Dios, y serle obedientes a Dios. Y esa es nuestra lucha de cada día, porque la realidad es que luchamos contra el pecado que hay en nosotros. A veces no somos buenos padres, a veces no somos buenos hijos, pero no nos podemos conformar con eso, porque contra todo eso el Señor nos ha dado el privilegio, la oportunidad del perdón, de la reconciliación, del amor, de la misericordia, de saber perdonarnos y de pedir perdón cuando nos equivocamos, ¿no? Y si os dais cuenta, qué bonito fue la reconciliación de Esaú y Jacob, pero cuánto dolor tuvieron que sufrir para que luego se reconciliaran. Cuánto dolor tuvieron que sufrir la familia de Jacob para que luego José perdonara. Esta es nuestra historia. Somos familias imperfectas que debemos aprender a perdonarnos, a ayudarnos, a levantarnos, a tener misericordia unos de los otros. Y ahí estamos. Y lo más maravilloso es que a ti, a mí, a nuestras familias, a nuestras vidas, ¿no? Dios las está usando. Y te preguntas, ¿y cómo es posible? Eso es la gracia de Dios. Dios está lleno de gracia para con nosotros. Dios usa a vasos frágiles, vasos que están ahí quebrantados, y los rehace como el buen alfarero, ¿no? Y esto es fantástico, esto es maravilloso. Entonces, por un lado, claro, cuando lees estas historias, das gracias a Dios porque dices, todos estamos ahí, y tú tienes misericordia de mí, y cada día tienes gracia y me perdonas, a pesar de mis errores. Pero también Dios quiere que aprendamos, porque para eso están escritas estas cosas, para que aprendamos de aquellos que vivieron en estas circunstancias, y que no nos conformemos, sino que vayamos avanzando día a día, paso a paso, en la búsqueda de la santidad. Y que Dios nos ayude en esto, la verdad. No es fácil, pero Dios es bueno. Vamos a orar, y con esto vamos a acabar el culto, y vamos a pedir al Señor que nos ayude como familias, como individuos, como personas, como hijos suyos y hijas, a hacer su voluntad.